¿Qué tal? En la última novela del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, del 2023, el apacible puerto de Eten, Lambayeque, queda inmortalizado como la cuna de Lalo Morfino, un virtuoso guitarrista criollo abandonado de bebé en un basural cercano a sus playas. Sin embargo, lejos de la melancolía narrativa literaria de Vargas Llosa, las costas de Eten están dejando de ser una tranquila caleta para convertirse en el epicentro de un proyecto logístico tan ambicioso como geopolítico de dimensión global, acá al norte del Perú. Y es la pieza clave de una disputa de poder global que va mucho más allá de los fuegos artificiales y parabienes que se han venido dando en estos últimos días, inclusive en Proinversión, donde se habló de Eten como el punto de entrada y salida. Esto ya no es una idea, ya no es un perfil. Esto ya está consolidado y acá les presento la viabilidad técnica temporal que el APN, juntos con la APR, la Autoridad Portuaria Regional, y obviamente la propuesta del grupo por Nexus y Guidry ha permitido que el año pasado tengamos ya la viabilidad técnica temporal. DICAPI, aquí está el jefe de DICAPI, tenemos ya el otorgamiento de la reserva acuática, también desde el año pasado, y este año tenemos la aprobación del plan maestro, con lo cual ya tenemos fecha de inicio de operaciones con su CAPEX de parte del puerto, que al final la ruta 2 de Brasil y la ruta 3 de Brasil hablan perfectamente con todo el litoral peruano, desde Hilo Matarani hasta Paita Eten. Así es que no tenemos ninguna excusa para de una vez por todas definir la ruta propositiva logística de desarrollo binacional Perú-Brasil. La guerra en casa. Aunque el discurso oficial busca santificar el proyecto, recordando la visita del Papa programada a Chiclayo, prometiendo la integración social, etc., el desarrollo portuario de Eten tiene muy poco de santo. Se trata del frente peruano de una guerra fría de baja intensidad entre Estados Unidos y China por el control de las vías de acceso comercial en el Pacífico Sur. Es lo mismo que vive muchas zonas de Europa, muchas partes del mundo por el control geopolítico, recordándonos todo esto a lo que acaba de pasar en el Golfo de Hormuz, por lo cual el señor del taxi acá en Lima tenía que pagar mucho más por el combustible y también el usuario. El detonante es la urgente necesidad de Washington de generar un equilibrio frente al efecto Chancay. La consolidación del megapuerto de Chancay ha tenido efecto sísmico. ¿Por qué? Porque está bajo el control de la estatal china COSCO Shipping, que otorgó a Pekín, ustedes saben, un dominio abrumador sobre la infraestructura portuaria sudamericana. Para no ceder el monopolio, digamos, por llamar así, de la logística transpacífica, Estados Unidos necesitaba urgentemente asegurar su propia pica en Flandes, en el litoral norte de Perú. Estamos hablando más allá de Perú, en el Pacífico, donde va a salir toda la mercadería de Brasil a China y entrada de China a Brasil. Nosotros estamos en el medio. Para entender el movimiento estadounidense en Eten, en esta caleta tan olvidada como lo estuvo Chancay, hay que mirar el espejo de Libia. Sí, hay que trasladarnos a Libia. Les puede parecer extraño, pero tenemos que pensar en global. Libia en el Mediterráneo central, ustedes saben que está actualmente experimentando una transformación después de sus años de destrucción. Libia, la de Gaddafi, exactamente. Y allí la firma estadounidense Gary Grapp, un gigante de la seguridad estratégica y el servicio de inteligencia, seguridad, estoy hablando, nada menos para el Fortune 500, es decir, las 500 grandes fortunas del planeta, lideró la propuesta de inversión de $2.000 millones para el puerto de aguas profundas en Susa. Ahí estamos hablando en Libia, no estamos en Perú ahora, atendamos. ¿Cuál fue el objetivo? Apagar el fuego geopolítico, sacando las castañas del flujo petrolero
e impedir que Rusia, alineada con el general Haftar en Tobruk, instalara submarinos y bases navales a las puertas de Europa. Ahora vamos a Perú. Guidry Grab aplica exactamente el mismo manual de operaciones en Perú. Eso opinamos, eso opino yo. Junto al consorcio local Nexus, ha puesto la mira en el terminal portuario multipropósito de Puerto Eten, proyectando, solo para empezar, 600 millones de dólares en su fase inicial y un complejo industrial superior a los 1.500 millones. Hay que recordar que estas cifras ya son normales en Perú. Chancay son 3.000 millones de dólares, no es cosa chiquita, es mucho más grande. Y BlackRock acaba de entrar a Matarani con 700 millones de dólares. Es decir, las salidas de Brasil y entrada de Asia parece que ya están decididas por el Perú, ¿no? En el Mediterráneo o en Lambayeque, vamos a hablar de los dos lados, la lógica de Washington es idéntica: desplegar firmas ligadas a la seguridad estratégica para sentar bandera en puertos nodales antes de que sus rivales sistémicos, Rusia en África, China en América Latina, bueno, Europa, cierren el cerrojo logístico global. Hablemos del corredor norte, porque de eso se trata esta nota. Durante el evento reciente, hace unas horas que terminó, de proinversión, corredor norte del Perú, Puerto Eten y la transformación logística, estaban algunos muy entusiastas. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, obviamente tratando de dejar un testimonio político, quien junto a sus pares de Loreto, René Chávez y San Martín, Walter Grundel, expusieron la arquitectura del mega corredor bioceánico a partir de Eten, que son 15.000 millones de dólares. Estamos pensando en Manaus, en Brasil. La pieza fundacional, en este caso, era un tramo, era un problema para que esta vía hasta Manaus se convierta en multimodal. Era que la hidrovía noramazónica y el dragado del río Guayaga tenía demasiados problemas, permisos, etcétera, pero ya han sido admitidos a trámite por inversión. Esta infraestructura crea pues un tubo fluvial al final de 1.000 kilómetros que enlaza, enumeremos, la costa peruana, el eje terrestre, el eje fluvial. En cuanto a la costa pacífica, la red portuaria Eten Paita Salaverry en el norte, el eje terrestre, conexión hacia el puerto fluvial de Yurimaguas, que ya se lograría con precisamente el dragado de río, el eje fluvial, es decir, navegación por el Guayaga y el Amazonas hacia Iquitos y la triple frontera, Tabatinga, Leticia y el gigante industrial de Manaus en Brasil. La ruta, ustedes saben, quiere abastecer la zona franca de Manaus, que es una zona franca con insumos tecnológicos de Asia y Estados Unidos, evitando el trayecto por el canal de Panamá. Veamos en grande, ¿no? Y servir de salida para la soya brasilera. Y esto se suma el despertar del cobre, más de 1 millón de toneladas del metal atrapadas en yacimientos del norte peruano, Cajamarca, Piura, Lambayeque, en fin, no se debe reactivar Conca, creo, que requieren un puerto de gran calado como Eten para salir al mercado global de la manera exacta que en el sur ya tienen y van a tener un Matarani mucho más repotenciado. Ustedes saben que Matarani ahora está proyectando su almacén de 500.000 de toneladas, almacén nomás, ¿no? Subiendo el nivel, pensemos en el Candy Crush, estás jugando y vas subiendo cada vez de nivel hasta que te vas estancando porque los problemas son más grandes. Pocos peruanos, me parece, se han dado cuenta que hemos subido de nivel y no nos damos cuenta. Entrar en el centro de juego de las potencias sube de nivel la responsabilidad de Perú. Yo no soy un condividado de piedra, es lo que muchos dicen. Sin embargo, la realidad logística de la selva impone severos cuellos de botella
que hoy disparan el flete a $110 por tonelada métrica, por ejemplo, de soya, ya que se está haciendo una especie de marcha blanca para ver cómo puede entrar la soya de Brasil a Perú y salir por el mar. El veneno del falso flete. La ruta no solamente sería rentable si las embarcaciones llevan carga llena de ida, es decir, tecnología, insumo, y de vuelta soya, manufactura también de Manaos. Obsolencia de la flota peruana. Esta es la verdad. Los barcos de Iquitos carecen de licencias de la Capitanía dos Portos de Brasil para su ingreso a este país. No tienen trincas los Twislabs para contenedores, ni enchufe reefer para mantener la cadena de frío agroindustrial. Problemas para llevar uvas de Piura a Brasil. Pero vamos a ver, el drama de la vaciante sin canal mantenido, que es lo que hacen en el puerto de Rotterdam, que todos los días, inclusive en Navidad, Año Nuevo, están dragando. En época de seca, las naves deben de reducir su carga útil hasta un 50%. ¿Se imagina en Rotterdam que tenga que reducir su carga 50%? Ni hablar, ni locos. Esto significa que hay un calado límite de 1.5 metros, ¿no? Para evitar el colapso del proyecto anterior, frenado, igual que en el puerto de San Antonio de Chile, por consideraciones ambientales, por inversión, promueve una hidrovía verde, es decir, una tecnología de dragado no invasivo para sedimentos, señalización satelital y el desarrollo de barcazas de diseño plano, diseñadas específicamente para el ecosistema amazónico. Lo interesante de todo esto es que ya no solamente es bla, 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 ya son papeles, avances en concreto, y ya en Brasil, como Estados Unidos, han pensado cómo va a ser este asunto. Ya no es un asunto solamente de Perú, tenemos que pensar en grande, como lo hacen los holandeses, como lo hacen los portugueses, como lo hacen en Shanghái y en Singapur. Mientras se disputaban muchos ejes geopolíticos del Perú, todavía vivimos, ¿no? Un poquito atracados en el menudeo de las cosas chicas, pero esto es lo que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Se tiene que pensar en el puerto Eten mucho más allá de cómo dejó sentado en la obra Le dedico mi silencio de Vargas Llosa como un basural donde nació Lalo Morfino, un don nadie que como Eten parece que van destinados a lo universal.